Queridos hermanos, hoy les expondremos una preocupación reciente que a todos nos incumbe. Es una preocupación que surge del deseo de proteger sus almas y de advertirles contra las fuerzas del mal que, lamentablemente, parecen estar encontrando su camino en nuestra cultura popular. Me refiero específicamente a la reciente presentación del famoso actor y cantante Will Smith en los premios BET. Un evento que, a simple vista, podría parecer un espectáculo inofensivo, pero que, al mirarlo con los ojos del discernimiento espiritual, revela algo mucho más siniestro y peligroso. En los premios BET, Will Smith se presentó rodeado por un círculo de fuego, un símbolo que no podemos tomar a la ligera. El fuego, en nuestra fe, tiene múltiples significados. Puede simbolizar la presencia de Dios, como en la zarza ardiente que vio Moisés, pero también puede representar el fuego del infierno y la destrucción. En este caso, el uso del fuego no parece ser para glorificar a Dios, sino más bien para invocar algo oscuro y pagano. El círculo de fuego es un símbolo utilizado en rituales satánicos y paganos. Es un medio por el cual los ocultistas creen que pueden llamar a espíritus o deidades. Este tipo de simbolismo no tiene lugar en el entretenimiento cristiano ni en nuestras vidas. Cuando una figura pública tan influyente como Will Smith utiliza este tipo de imágenes, está normalizando y promoviendo prácticas que son contrarias a los principios cristianos. Satanás es el gran engañador. Desde el jardín del Edén, ha intentado desviar a la humanidad del camino de Dios, y lo hace de manera sutil y engañosa. El apóstol Pablo nos advierte en Corintios 11:14 que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Esto significa que las cosas que pueden parecer inofensivas o incluso atractivas a nuestros ojos pueden ser, en realidad, trampas del enemigo. Will Smith, a lo largo de su carrera, ha sido una figura amada y respetada. Es un actor talentoso, un músico exitoso y una personalidad carismática, pero debemos recordar que el talento y el carisma no son sinónimos de rectitud espiritual. Al elegir presentarse en un círculo de fuego, Smith está utilizando su plataforma para difundir un mensaje que es, en el mejor de los casos, confuso y, en el peor, peligrosamente engañoso. Los líderes, especialmente los que tienen influencia sobre millones de personas, tienen una gran responsabilidad. En Lucas 12:48, Jesús nos dice: «A quien mucho se le da, mucho se le demandará». Esto se aplica a las celebridades y figuras públicas como Will Smith. Ellos tienen la capacidad de influir en las mentes y los corazones de las personas, especialmente de los jóvenes, quienes están en una etapa crucial de formación de sus valores y creencias. Cuando una figura pública adopta símbolos y prácticas que están asociados con el ocultismo, está fallando en su responsabilidad de ser un ejemplo positivo. Está, en efecto, guiando a sus seguidores por un camino de oscuridad y confusión espiritual. La Biblia es muy clara en su condena de las prácticas paganas y satánicas. En Deuteronomio 10:12, Dios advierte a su pueblo: «No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque abominación es a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti». El uso del fuego en un contexto ritualista es claramente condenado por Dios. Este tipo de práctica no solo es una abominación, sino que es una puerta abierta a influencias demoníacas y a la destrucción espiritual. Al presentarse en un círculo de fuego, Will Smith está abrazando, consciente o inconscientemente, una práctica que es directamente opuesta a los mandamientos de Dios. Vivimos en una época donde la cultura popular tiene un inmenso poder.
Las películas, la música y los eventos de entretenimiento moldean las percepciones y los valores de las personas. Los jóvenes, en particular, son susceptibles a ser influenciados por lo que ven en los medios. Cuando figuras como Will Smith participan en actos que tienen connotaciones ocultas, están normalizando esas prácticas y haciéndolas parecer aceptables o incluso deseables. Nosotros, como cristianos, debemos ser conscientes de las influencias a las que nos exponemos. Debemos ser vigilantes y discernir lo que es bueno y lo que es malo. Romanos 12:2 nos exhorta: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios nos llama a vivir en pureza y santidad. En Pedro 15:16 se nos dice: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esto significa que debemos apartarnos de todo lo que es impuro y que pueda manchar nuestra relación con Dios. Participar o incluso apoyar actos que tienen connotaciones paganas o satánicas es una violación de este llamado a la santidad. Debemos ser firmes en nuestra fe y rechazar todo lo que no glorifique a Dios. Esto incluye rechazar las influencias de figuras públicas que promuevan prácticas contrarias a nuestra fe. Frente a estos desafíos, nuestra arma más poderosa es la oración. Debemos orar por discernimiento para que podamos identificar las trampas del enemigo. También debemos orar por nuestras celebridades y figuras públicas, para que encuentren la verdad y se alejen de las prácticas que deshonran a Dios. La primera de Tesalonicenses 21:22 nos instruye: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Debemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria, siendo críticos con lo que consumimos y a quienes seguimos. Will Smith. Si alguna vez llegas a escuchar este mensaje, quiero que sepas que te hablo con amor y preocupación. Tienes un talento inmenso y una influencia poderosa. Te insto a que reconsideres las decisiones que tomas en tu carrera y cómo pueden afectar a tus seguidores. Dios te ha dado un don, y con él, una gran responsabilidad. Te animo a buscar la verdad en Cristo y a usar tu plataforma para glorificar a Dios y no a las tinieblas. Queridos hermanos y hermanas, no subestimemos el poder de la influencia y las imágenes. Lo que puede parecer un espectáculo inofensivo puede ser una puerta abierta al mal. Protejan sus corazones y mentes y sean ejemplos de luz en un mundo que cada vez más abraza la oscuridad. La reciente presentación de Will Smith en los premios BET, rodeado por un círculo de fuego, es un claro ejemplo de cómo la cultura popular puede desviar nuestras almas del camino de Dios. Es un recordatorio de que debemos ser vigilantes y discernir las influencias a las que nos exponemos. Debemos orar por nuestras celebridades, nuestras comunidades y por nosotros mismos, para que podamos resistir las tentaciones del enemigo y vivir en la pureza y santidad a la que Dios nos llama. No nos dejemos engañar por las apariencias. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Que Dios nos guíe y nos proteja en estos tiempos de confusión y tentación. Estos rituales, con raíces en prácticas ocultas y satánicas, representan una amenaza directa a nuestra fe cristiana y a los principios sagrados establecidos por la Biblia. Vamos a explorar en profundidad el origen, significado y las implicaciones espirituales de estos rituales,
explicando por qué son inapropiados, contrarios a las enseñanzas bíblicas y peligrosos para los creyentes. El uso de círculos de fuego tiene una larga y compleja historia en diversas culturas y prácticas religiosas, muchas de las cuales están en directa oposición a los principios cristianos. En numerosas tradiciones paganas y ocultas, los círculos de fuego son utilizados como herramientas para invocar espíritus, realizar hechizos y protegerse contra fuerzas malignas. Estos rituales pueden rastrearse hasta antiguas prácticas celtas, druidas y otras tradiciones místicas. En el contexto de estas prácticas, el círculo de fuego es considerado un espacio sagrado y protegido donde los practicantes creen que pueden comunicarse con entidades sobrenaturales. El fuego en este contexto simboliza tanto la purificación como el poder y a menudo también la destrucción y el caos. Los rituales que utilizan círculos de fuego buscan crear una barrera entre el mundo físico y el espiritual, permitiendo a los participantes realizar actos de magia y convocar seres espirituales. La Biblia es clara y explícita en su condena de cualquier práctica que involucre hechicería, adivinación y comunicación con espíritus. En Deuteronomio 10:12, Dios advierte a su pueblo: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque abominación es a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Este pasaje deja claro que Dios aborrece todas las formas de magia y hechicería. Los círculos de fuego, utilizados en rituales ocultos, caen directamente bajo esta condena. Estas prácticas no solo son inapropiadas, sino que son peligrosas para los creyentes, ya que abren puertas a influencias demoníacas y a la corrupción espiritual. En el satanismo y otras formas de ocultismo moderno, los círculos de fuego continúan siendo utilizados como herramientas rituales. En estas prácticas, el círculo de fuego se convierte en un símbolo de poder y dominio, invocado para controlar y manipular fuerzas oscuras. El fuego, en estos contextos, es visto como una manifestación de la energía infernal, utilizada para realizar actos que desafían y blasfeman contra Dios. El uso de círculos de fuego en rituales satánicos está diseñado para invocar la presencia de entidades demoníacas y establecer un vínculo con el reino de Satanás. Estas prácticas son profundamente peligrosas, no solo porque contradicen los mandamientos de Dios, sino porque abren la puerta a la posesión y la influencia demoníaca. Los creyentes que se ven involucrados en estas prácticas, ya sea de manera consciente o inadvertida, corren el riesgo de perder su conexión con Dios y de caer en una espiral de oscuridad espiritual. La participación en rituales que utilizan círculos de fuego, ya sea de manera activa o pasiva, representa un grave peligro para los creyentes. Estos rituales son una forma de idolatría, una violación directa del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Al participar en estos rituales, los creyentes están, en efecto, rindiendo culto a fuerzas y entidades que se oponen a Dios. Además, estos rituales pueden tener consecuencias espirituales devastadoras. La apertura de puertas a influencias demoníacas puede llevar a la posesión, la opresión espiritual y la separación de la gracia de Dios. La Biblia nos advierte en Pedro 5:8: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Los círculos de fuego son una de las herramientas que el enemigo utiliza para atrapar y devorar a los incautos. Nosotros, como líderes espirituales, tenemos la responsabilidad de advertir a nuestra congregación sobre los peligros de estas prácticas.
Debemos educar a nuestros hermanos y hermanas en la fe sobre la naturaleza y las implicaciones de los rituales con círculos de fuego. Debemos ser vigilantes y cuidar de nuestro rebaño, protegiéndolo de las influencias que puedan desviar su camino. En Hechos 20:28, el apóstol Pablo nos exhorta: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este es un llamado a la vigilancia y al cuidado pastoral. No podemos permitir que nuestros hermanos y hermanas sean engañados por las artimañas del enemigo. La Iglesia tiene un papel crucial en la educación y la protección de sus miembros. Debemos ofrecer enseñanzas claras y bíblicamente fundamentadas sobre los peligros de las prácticas ocultas y paganas. Debemos proporcionar recursos y apoyo a aquellos que puedan estar luchando con la tentación de participar en estos rituales. Además, debemos fomentar un ambiente de amor y apoyo, donde los miembros de nuestra congregación se sientan seguros al compartir sus luchas y tentaciones. Debemos orar juntos, estudiar la Biblia juntos y apoyarnos mutuamente en nuestra caminata de fe. En Gálatas 6:2 se nos instruye: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Este es un llamado a la comunidad y al apoyo mutuo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir en pureza y santidad. Tesalonicenses 4:7 nos dice: Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Esto significa que debemos apartarnos de todo lo que es impuro y que pueda manchar nuestra relación con Dios. Participar o incluso apoyar actos que tienen connotaciones paganas o satánicas es una violación de este llamado a la santidad. Debemos ser firmes en nuestra fe y rechazar todo lo que no glorifique a Dios. Esto incluye rechazar las influencias de figuras públicas que promuevan prácticas contrarias a nuestra fe. No debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Frente a estos desafíos, nuestra arma más poderosa es la oración. Debemos orar por discernimiento para que podamos identificar las trampas del enemigo. También debemos orar por nuestras celebridades y figuras públicas, para que encuentren la verdad y se alejen de las prácticas que deshonran a Dios. Tesalonicenses 21. 22 nos instruye: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Debemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria, siendo críticos con lo que consumimos y a quienes seguimos. Querida congregación, les hago un llamado a la acción. No permanezcan indiferentes ante estos peligros. Eduquen a sus hijos, hablen con sus amigos y familiares y adviértanles sobre los riesgos de los rituales con círculos de fuego. No permitan que el enemigo tenga un punto de apoyo en sus vidas o en sus hogares. Debemos ser vigilantes y firmes en nuestra fe. Debemos rechazar todo lo que es impuro y buscar siempre la voluntad de Dios. En Efesios 6:11 se nos instruye: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Esto es un llamado a la preparación y a la vigilancia espiritual. A pesar de los peligros que enfrentamos, tenemos un mensaje de esperanza. Dios es más poderoso que cualquier fuerza oscura. En Juan 4:4 se nos asegura: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta es una promesa de victoria y protección divina para aquellos que permanecen fieles a Dios. Como creyentes, debemos seguir el ejemplo de Jesucristo,
quien vivió una vida de pureza y devoción a Dios. Jesús nos enseñó a resistir las tentaciones del enemigo y a vivir una vida de santidad. En Mateo 4:10, cuando Satanás intentó tentar a Jesús, él respondió: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Este es el modelo que debemos seguir, rechazando cualquier cosa que nos aleje de Dios y de su verdad. La comunidad cristiana tiene un papel fundamental en mantenernos firmes en nuestra fe. Debemos apoyarnos mutuamente, compartir nuestras experiencias y fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia. La Iglesia es un refugio y un lugar de sanación donde podemos encontrar consuelo y guía. A lo largo de la historia, hemos visto numerosos testimonios de personas que han sido liberadas del poder de las prácticas ocultas a través de la fe en Jesucristo. Estos testimonios son una prueba del poder redentor de Dios y de su capacidad para liberar a aquellos que están atrapados en la oscuridad. Querida congregación, los rituales con círculos de fuego son una amenaza real y peligrosa para nuestra fe y nuestra salvación. Están en directa oposición a los mandamientos de Dios y representan una puerta abierta a influencias demoníacas. Debemos ser firmes en nuestra fe, educarnos sobre los peligros de estas prácticas y protegernos mutuamente de caer en estas trampas. Recordemos siempre la promesa de Dios en Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta es una promesa de restauración y protección para aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero. Sigamos firmes en nuestra fe, confiando en la protección y la guía de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. Amén.